y lo que hace es alimenta todo esta promoción de intercambio comercial que estamos trayendo Texas, México, con la región sur, ¿no? A través de CONCESUR, valga la redundancia. Tengo el honor también en este momento de presentar a un destacado profesional de una carrera excelente, espectacular. Es un privilegio para México tener un profesional de este calibre, realmente. Yo me uno, he tenido el gusto de conocerlo hace unos minutos, pero en 10 minutos de conversación uno puede ver y se nutre de todo ese conocimiento, esa experiencia y esa amplitud y esa visión de futuro. Voy a presentar al embajador Fernando de Mateo, quien ha sido jefe de la Unidad de Coordinación de Negocios Internacionales de la Secretaría de Economía y jefe negociador para los tratados de libre comercio. Actualmente el embajador se desempeña como coordinador del Diplomado sobre Negocios Comerciales Internacionales del Colegio de México. Lo he puesto muy breve porque tiene usted una trayectoria profesional muy amplia, embajador, pero para beneplácito de nuestros televidentes voy a darle de una vez la palabra al embajador Fernando Mateo. Por favor, embajador, el podio es suyo. Okay. Qué amables y qué amables palabras. La verdad es, no me pueden ver porque estoy en cámara, pero me he sonrojado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor Peláez, ingeniero Mendoza, la señora Durán. Qué amable y qué gusto ver también a Josefina, que pues estamos en contacto permanente. Miren, yo voy a hablar sobre la evolución del comercio de América Latina y aquí está. Voy a empezar por decir que pues estamos en una situación sumamente complicada, sumamente difícil. Algunos economistas dicen que hemos pasado de la era de la incertidumbre a la era de la ansiedad y que ya estamos en este momento en la era de la confusión. Los economistas vivimos en una era de la confusión, ¿no? Pero ahora realmente es el mundo el que está en esta era de la confusión, en momentos en que hace un año el precio del petróleo estaba en cero, menos de cero, y en este momento está nuevamente arriba de 80. El año pasado la economía se estaba cayendo, este año se ha recuperado, pero tenemos una situación en la cual pues no sabemos hacia dónde vamos con las nuevas cepas de la pandemia, no sabemos cómo va a evolucionar la economía del mundo debido a los efectos que esta pandemia pueda tener. Estamos en una situación en la cual la inflación ha venido a insertarse como un problema mayúsculo y simplemente no sabemos si esta inflación proviene de variables monetarias o proviene de todos los desajustes que ha habido en las cadenas productivas del mundo. Posiblemente son las dos cosas. Y por el otro lado, pues esto también tiene un efecto en las bolsas de valores y particularmente en las tasas de interés que enfrentamos en el mundo. En México se han aumentado las tasas de interés para luchar contra la inflación. En Estados Unidos ya se está hablando de que se va a eliminar o se va a reducir sustancialmente la compra de bonos por parte de la Fed. En fin, creo que este no es el tema. El tema es más bien cómo ha evolucionado el comercio mundial esto es desde 1950. Ustedes pueden ver aquí cómo esta pendiente vendría así, ¿no? Esto es la tendencia hasta 1973,
con la gran crisis petrolera que hubo en 1973. Pero aquí lo que podemos ver es la etapa de la hiperglobalización, la etapa en que el comercio crece a una velocidad enorme, desde luego muchísimo más rápido que el Producto Interno Bruto. Y en este momento es cuando empieza pues un crecimiento menor, y desde luego esto es la caída de 2020. Sin embargo, aquí podemos ver que sí, efectivamente, en comercio, y lo mismo que en el PIB, hay una recuperación en V, y es una recuperación muy rápida del comercio, con todo y con los graves problemas de desajustes en las cadenas productivas. No voy a entrar a ello, porque esto sería objeto de una conferencia completa, pero simplemente el problema de los fletes marinos es algo que ha evitado que esto se recupere aún más rápidamente, pero ustedes pueden ver aquí que ya para este trimestre la OMC prevé que estemos en la tendencia que venía desde 2015, la tendencia que venía el comercio mundial. Nuevamente, a una velocidad de crecimiento menos rápido de lo que nos tenía acostumbrado, lo cual ha llevado a muchos economistas a decir que estamos en un proceso de desglobalización. Y pues la realidad es que desde mi punto de vista, lo que está ocurriendo es un cambio en cómo se lleva a cabo la globalización. La globalización no se termina, aunque desde luego ha habido graves problemas geopolíticos, geoeconómicos, y esto pues ha tenido su efecto en el comercio. Y aquí pueden verlo ya por regiones. Nosotros estamos estos son cifras de la OMC. Nosotros estamos, México, incluidos en la región de Norteamérica. Y ustedes pueden ver cómo ha crecido el comercio de Norteamérica en los últimos tiempos. Esto llega hasta 2022, perdón, estamos en 2021, o sea que no sé cómo puede llegar a 2022, pero en el tercer cuarto. Estas son las últimas cifras. Pero aquí esto es Asia, cómo crece. Y esta línea anaranjada es toda América Latina menos México. Y lo mismo lo tienen aquí para las importaciones. O sea, aquí se ve la V, cómo se recupera el mundo. Esto es Oriente Medio, y el problema básicamente del petróleo, pero al final en esto no nos vamos a detener. Aquí lo pueden ver ustedes de una manera más objetiva, lo que se ve, cómo va a ser cómo va a terminar 2021, el volumen no es el valor del comercio mundial, es 10.8% por arriba después de haber caído 5.3%, pero es importante ver cómo América del Norte más o menos se compensa de la caída del año pasado, y en América del Sur crece muy rápidamente. Y ahora voy a explicar por qué es esto. Pero antes quisiera mostrarles a ustedes cómo la participación de las exportaciones en las exportaciones mundiales de América del Sur desde 1948 es bárbara. Es una caída bárbara en la participación en las exportaciones. Este es México. México tiene aquí, en 1948, 0.9% del comercio mundial,
pero en 1973 ya tienes, perdón, no del comercio, de las exportaciones mundiales. Para 1973 ya tiene el 0.4%, pero desde luego a partir de 1983 un rápido crecimiento que se empareja con el resto de América, de América Latina. Quiere decir que la mitad, casi la mitad de las exportaciones de América Latina las realiza México. Y esto es, bueno, esta es otra muy importante. Aquí también está Europa. Esto es el crecimiento asiático, como va creciendo, Estados Unidos, como cae. Pero aquí lo muy importante es como cuando México tenía el 0.9% de las exportaciones mundiales, tenía el 5% de las importaciones mundiales. Y esto se explica porque México podía pagar, gracias al turismo fundamentalmente, podía pagar su déficit en cuenta corriente. Y ustedes pueden ver cómo sigue creciendo a 1953 y luego empieza a descender, lo mismo que desciende el resto de los países latinoamericanos. Y esto es muy importante porque el resto de los países latinoamericanos lo hace por el proceso de sustitución que vive. En el caso de México es al revés, es por las exportaciones que hace y porque se permite que la maquila pueda exportar adentro del territorio nacional. Entonces, las importaciones crecen. Esto es, miren, el arancel consolidado es el arancel que nos comprometemos cada uno de los países a aplicar. No podemos aplicar un arancel mayor al que consolidamos en la OMC. Eso es nuestro compromiso. Pueden ustedes ver que en todas partes el arancel aplicado, el arancel que todos los días aplicamos en México y en el resto de los países latinoamericanos, es mucho más reducido. Sin embargo, en Mercosur, aquí lo pueden ver, tienen los aranceles más altos. Y en Centroamérica tienen los aranceles más bajos. México, digo esto, pues muchas veces decimos que somos el país más abierto del mundo, lo cual no es cierto. México tiene el promedio más o menos del arancel aplicado de la OMC. O sea, en la OMC, si se toman todos los aranceles y se suman y se dividen por el número de países, va a dar alrededor del 7%. Pero miren ustedes, Perú, 2.4%. Uno de los grandes retos que ha tenido América Latina en la OMC, en el comercio mundial, es la liberalización de las exportaciones agrícolas. La agricultura sigue siendo el sector más protegido en el mundo. Pero ustedes pueden ver el tamaño de las exportaciones de Brasil, por ejemplo, representando más del 40% de sus exportaciones totales. Y aquí tienen ustedes a la Argentina con un 35-36%, que representa la mitad de las exportaciones totales. Pero aquí está la sorpresa. La sorpresa es México. La sorpresa es que México, con unas exportaciones de más de 30,000 millones de dólares, representa pues muy poco de sus exportaciones totales. Pero ustedes pueden ver cómo en todos los países de América Latina la agricultura juega un papel fundamental en las exportaciones de estos países, ¿no? En el caso
del Uruguay, el 60% son exportaciones de productos agrícolas. Y ahora vamos a ver qué productos agrícolas son. Antes de esto, América Latina, América del Sur, varios países de América del Sur, dependen también de sus exportaciones, de la venta al exterior de productos mineros, de metales, de la metalurgia. ¿Y quién es el gran consumidor? China. Ustedes miren a cuánto llega en el año 2020, a cuánto llegó del consumo mundial de mineral de hierro, cuánto llegó China a comprar, cerca del 80%. ¿No? Y aquí lo van viendo cada uno de los la soja, como le llaman en Sudamérica, el arroz, etcétera. Entonces, no se asombren de que China sea el principal mercado de varios de los países latinoamericanos. Aquí lo pueden ver: Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú, Chile. En cambio, vean México. ¿Dónde está México? Está perdido. Aquí está México. Es el 1.5 de las exportaciones mexicanas, China. En cambio, Estados Unidos representa el 77% de nuestras exportaciones totales. Hay un gran comercio intralatinoamericano, pero pues Venezuela es una excepción, México es otra, Cuba y República Dominicana es otra. Pero miren ustedes cuál es. Ahora, Estados Unidos ha perdido mercado, o sea, se ha perdido el ser el principal consumidor de América Latina por la salida de varios de los países hacia China. Y dependiendo del ciclo chino, para estos países ha sido bueno o malo el resultado para sus economías. Después durante la gran recesión, durante la crisis financiera de 2008-2009, China, que metió grandes recursos para evitar que cayera su economía, hizo que la economía de los países latinoamericanos, sobre todo los países que tienen grandes exportaciones a China, pudieran mantener su crecimiento. Para México no, desde luego. Pero una vez que pasó la emergencia y que los precios de las materias primas empezaron a caer, también cayó en la economía de estos países. Pero aquí nuevamente las importaciones. Aquí sí quiero hacer hincapié en México, porque en México, antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1993, las importaciones procedentes de Estados Unidos estaban en 75%, ahora están en 46.4%. Pero miren ustedes, China ya es el 18.2%. O sea, la parte que pierde Estados Unidos entre 1993 y 2020 está en gran medida compensado por China y por el resto de Asia. Estamos aquí en un ménage à trois con los Estados Unidos. Nosotros usamos, y esto es
fundamentalmente México, también Costa Rica, ahora lo vemos. México obtiene insumos de China, los transforma, les da valor y los manda hacia Estados Unidos. Y al mismo tiempo, pues lo que recibimos de Estados Unidos también lo transformamos, lo regresamos a ese país, porque recuerden ustedes que el 77% de nuestras exportaciones son hacia los Estados Unidos. Pero pues, aquí nuevamente ustedes pueden ver que un número importante, particularmente de los países centroamericanos, el principal mercado, salvo por el caso de Panamá, el principal mercado es Estados Unidos. Entonces, fíjense en esto, perdonen, pero es muy importante estos símbolos porque si no, yo me voy a hacer bolas. Aquí tienen ustedes este simbolito, este color morado, son servicios. Este color verde, que no hay que distinguirle de este otro color verde, es textiles, agricultura. Estos son pedrería. Este color es petróleo, minería, química, automotriz, maquinaria, electrónica, y estos son otros productos. Yo me voy a hacer bolas, no se preocupen, me voy a hacer bolas, pero espero que poquito. Entonces, quiero mostrarles cuál era en 1995, cuál era la función exportadora de México. A ver aquí qué pasa. Aquí tenemos todo lo que es comunicación, informática, telecomunicaciones, etcétera, 7.9, pero miren lo que tenemos de partes electrónicas y coches, el petróleo y componentes de petróleo. Esto es agricultura. Y textiles ya es, aún en 1995, es reducido. Ahora, pasamos a 2019 y ustedes vean cómo se ha transformado la economía mexicana. La parte de coches, y esto lo sabemos, coches, partes, motores, la parte de computación y la parte electrónica representa más de la mitad de las exportaciones mexicanas. El petróleo ya casi no representa nada, y la parte de textil ya pues no es nada. En cambio, la parte agrícola crece de una manera importante, del 44% al 69%. Y esto lo podemos observar en cómo ha crecido la participación en las exportaciones mundiales por sector de México. Coches. Aquí está la parte de electrónicos, pues se queda más o menos constante durante todo este periodo, crece muy rápido al principio, etcétera. Esto es importante, lo quise poner así, no lo quise poner con curvas de cómo había crecido, sino cómo la participación en el comercio mundial se ha desarrollado. Y entonces vamos con Argentina. Aquí vemos, se ha triplicado las exportaciones entre 95 y 2019,
Pero pueden ustedes ver que no hay un gran cambio en la estructura exportadora de la Argentina. Donde hay cambio es dentro particularmente del sector agrícola. El petróleo desaparece de las exportaciones argentinas. Queda aquí un remanente muy pequeño. Pero miren la soya y el maíz, cómo crece. Y nuevamente aquí hay que recordar que en Argentina tiene sus principales mercados en Europa y en los Estados Unidos. Y está aquí la participación de las exportaciones en el comercio mundial. La realidad es que pues no ha habido mucha diferencia durante todos estos años, salvo un pico antes de la gran crisis. Los servicios crecen y después nuevamente decaen como participación en el comercio mundial. En el caso de Brasil, sí hay un enorme cambio en la estructura productiva. La parte de servicios, la parte de tecnologías de la información, las telecomunicaciones, es muy amplia en 1995. Pero esto, recuerden ustedes que ahí se contaba el precio de las llamadas telefónicas de larga distancia, las cuales se reducen durante estos años. Crece mucho la parte referente a servicios al consumidor. Pero por lo demás queda más o menos lo mismo. El café sigue siendo importante, pero ha reducido su participación. En algún sitio por aquí está el café. En fin, pero lo importante ahora es la soya, todo lo que tiene que ver con madera, con carne, etcétera. Y el petróleo, pues, ha crecido de manera importante por el descubrimiento de los yacimientos de alta mar. Y el resto, pues, mire, los coches que habían sido importantes en el pasado se ven sumamente reducidos en este momento. Y la agricultura, la participación de la agricultura de Brasil es enorme en el comercio mundial. Casi se duplica durante estos años. En el resto, pues en la parte de minería crece de una manera importante. Y aquí tenemos el caso del Uruguay. Quise poner estos tres países para mostrar cómo ha evolucionado el comercio del Mercosur. Pero aquí ustedes fíjense la gran importancia que tiene para Uruguay, tiene el sector de los servicios. Y nuevamente la soya. Y la soya se va fundamentalmente a dar de comer a los animales chinos. Pero también tiene un gran crecimiento en el valor agregado de un número de productos, frutas, etcétera, en las exportaciones del Uruguay. Y nuevamente la rapidísima evolución, rapidísimo crecimiento de las exportaciones agrícolas. Y aquí también tienen ustedes los servicios que antes les mencionaba. En Chile,
En Chile, nuevamente, la agricultura pierde importancia. Los servicios, curiosamente, también pierden importancia dentro de las exportaciones chilenas. Pero todo lo que es la parte de minería crece muy, muy rápidamente. Y esto, pues, hay que tomar en cuenta que en este bloque, aunque ha perdido importancia relativa, las redes de distribución, el valor agregado, el crecimiento de sectores como el vino, la pesca, etcétera, tiene una gran importancia en las exportaciones de Chile. Y aquí nuevamente, pues, pueden ver, estos minerales, cómo han caído durante en su participación a partir de la crisis del 2009. Colombia, nuevamente, un país que tiene una gran transformación en sus exportaciones. El petróleo crece enormemente. El carbón, nosotros somos un gran importador, nosotros México, un gran importador de carbón colombiano, pero el café, que pierde importancia como exportación, la gana como marca. O sea, por kilo de café, el precio aumenta sustancialmente. ¿Cómo se llama la marca de café? Juan, alguien que me ayude, Juan, ahora me acuerdo. Y nuevamente, pues podemos ver aquí cómo ha evolucionado el crecimiento del comercio de Colombia. Que quería ponerlo porque, pues, en Perú, pues, se convierte en una economía exportadora de minerales. Y lo que era la gran exportación de Perú, que todas las sardinas que se convierten en alimento de ganado, se ven reducidas sustancialmente. Y miren, Costa Rica es la gran sorpresa que se tiene en América Latina. La gran transformación de la economía. Miren cómo crece el sector servicios de Costa Rica. Y particularmente son los servicios a los negocios, aunque el comercio y el turismo también crece. Y los instrumentos médicos. Aquí les voy a mostrar ahora una que fue una desagradable sorpresa para Colombia, pero que le ha permitido el desarrollar todos sus servicios y a los comercios, los servicios de información, servicios de computación, las sedes de computación, de telecomunicaciones. Aquí esto es exportaciones de chips, de circuitos integrados. Y esto era cuando Intel estaba en Costa Rica. Intel en 1913 decide salir de Costa Rica y hay una caída, pues, muy grande pero simple crecimiento en las exportaciones de chips de Costa Rica trae alrededor el crecimiento de un gran sector de cómputo, de informática, de telecomunicaciones, que por cierto, las telecomunicaciones logra Costa Rica, el gobierno costarricense logra
abrir el sector de las telecomunicaciones a través del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Costa Rica quería abrir y por eso lo abre. Aquí tenemos en El Salvador. No hay una gran diferencia entre 1995 y 2019. Simplemente hay una reducción en café, pero todo lo que es textiles lo pueden ver aquí. Es desde luego pues su principal exportación hacia los Estados Unidos. Y en fin, la agricultura se ve reducida, pero en cambio aquí la parte de manufacturas como el empaquetado de diferentes tipos, o sea, dentro de las cadenas productivas, que ahora hablaré de esto, cómo se ha integrado en algunas cadenas productivas, incluyendo, por ejemplo, las medicinas. Un gran productor de medicinas. Esto, en algún sitio está donde pueden ustedes entrar para ver con detalle cada una de estas gráficas. Están en la página. Es un proyecto de Harvard que se llama Atlas of Economic Activities, una cosa así, en atlas.harvard.edu. Ahí encontrarán ustedes todas estas gráficas. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo se ha desarrollado las exportaciones de América Latina? Se han convertido en exportaciones más complejas, que quiere decir una mayor integración a las cadenas productivas, o se han vuelto menos complejas, queriendo decir ir hacia el extremo de las cadenas productivas, que son aquellos países que proporcionan las materias primas para estas cadenas productivas. Entonces, quise poner primero, para ubicarnos, por ejemplo, Alemania se mantiene en el número 2 o 3 y vuelve al 3 desde 1995. Mira, aquí están donde pueden encontrar todo esto. atlas.sid.harvard.edu. Y luego ya tienen todas las diferentes, tienen muchísimas funciones muy interesantes este instrumento. Los Estados Unidos pasan del 9 al 6, al 10, al 14, al 11. Pero miren China. China pasa del lugar 46. Nosotros seguimos, en México, seguimos pensando en la China del año 2000. Seguimos pensando que China lo que nos exporta son pues, todas esas cosas que usamos en nuestra vida diaria y que se ensamblan en China y que van desde tomadores de presión hasta cámaras de vigilancia, que en realidad efectivamente tiene un gran componente importado. Pero China es el principal exportador asiático hacia América Latina de
insumos industriales. Pero esto se ve en cómo China está en el lugar número 16. Brasil, al contrario, pasa del número 25 al número 53. Y México del número 30 al número 19. México tiene una cada vez mayor complejidad en sus exportaciones. Aquí lo hice para América Latina, ¿no? Y pues la realidad, aquí está, pues, se constata cómo Costa Rica se convierte en un gran jugador, cómo Colombia también crece de manera, Colombia crece en algunos lugares, pero Argentina pierde lugar, Chile, no lo veo yo aquí, Chile está aquí, queda más o menos igual. Perú, pues también pierde varios lugares. Perú, lo que es un gran exportador de materias primas, como antes lo vimos. Yo tenía aquí otro, aquí de alguna manera se me acabó la... En fin, la gráfica adicional que yo pensaba que tenía aquí era una gráfica sobre lo que ha ocurrido en materia de acuerdos comerciales regionales. Déjenme decirles que en materia institucional, la OMC, esto seguro lo saben ustedes, pero no es menor. En la OMC, déjenme ver cómo puedo salir yo de aquí. Y la verdad es que dejar de compartir, a ver, será aquí. A ver. Yo no sé cómo salir de... Bueno, pues me van a tener que ver con todo y pantalla, porque aquí está. Aquí está. Miren, esta semana debería estar empezando la conferencia, la 12ª conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio. En esta semana deberíamos, los países deberían estar buscando el recomponer la OMC. La OMC se encuentra en una situación sumamente complicada debido, en primer lugar, a que las negociaciones comerciales que se están llevando a cabo son muy reducidas. En segundo lugar, a que el sistema de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio se encuentra paralizado por la manera en que el señor Trump llevó a cabo manejó la selección de candidatos para el órgano de apelación del sistema de solución de diferencias de la OMC, y en tercer lugar la parálisis también en la parte de algunos de los comités de la organización. La OMC ha sido de fundamental importancia para los países de América Latina.
de diferentes maneras ha sido de gran importancia. Como antes vimos, hay, pues, para prácticamente todos los países, la agricultura es un insumo importante en las exportaciones, o sea, un componente importante de las exportaciones de América Latina. Para algunos es de mayor importancia que para otros. Y todos los países desarrollados siguen manteniendo grandes protecciones al sector, no solamente en que cobran aranceles mucho más por arriba de lo que cobran para los productos industriales, sino particularmente por los subsidios que se les dan a la producción nacional. Entonces, esos subsidios lo que actúan es también como una protección en contra de las exportaciones de América Latina. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos a la OMC como garante de que se puede llevar a cabo de una manera que no viole las normas de la OMC, se pueden llevar a cabo todos los acuerdos de libre comercio que la región como conjunto, pero de manera separada, quiero explicarme, ha llevado a cabo con diferentes países del mundo. Desde luego, Mercosur ha sido la parte de América Latina que menos acuerdos de libre comercio tiene. Tiene acuerdos de libre comercio con el resto de América del Sur y acaba de concluir hace un año un acuerdo con la Unión Europea. La Unión Europea pues tiene grandes reticencias a que se entre en vigor este acuerdo debido a las políticas ambientalistas, particularmente del Brasil. Mira, yo llevo desde la pandemia, pues no he usado corbata. Hoy sí me puse corbata, pero tampoco he usado reloj y no me puse reloj. Creo que lo veo yo aquí, creo que se me está terminando el tiempo para hablar, pero sí quiero concluir diciendo que América Latina ha sido un gran participante en los acuerdos multirregionales de comercio que ha habido, particularmente en el TPP. Todos los países de América Latina, salvo Mercosur, tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, y muchos lo tienen con Asia. Indudablemente, esto ha permitido que el continente se desarrolle. Sin embargo, las guerras comerciales que ha habido recientemente entre los grandes participantes en el comercio mundial ha tenido efectos muy negativos para los países de América Latina. Y sin duda, pues una de las cosas que ha ocurrido es la reducción, como antes vimos, de la participación de los Estados Unidos en las importaciones totales de América Latina. No es el caso de los servicios, no es el caso de la propiedad intelectual, pero sí es el caso de los bienes. Y esto, pues evidentemente, también tenemos que ver el valor agregado, pero ya esto es para una próxima sesión, y pues yo quiero agradecerles enormemente el haberme permitido estar con ustedes, y estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Embajador de Matteo, realmente ha sido muy fructífera esa exposición
Usted mencionaba el tiempo, pero el tiempo no sé en qué momento pasó. Escucharlo a usted, revisar esas gráficas tan elocuentes, pero a la vez tan claras y ver, ¿no? Hemos repasado lo que es las Américas, Centroamérica, Sudamérica, México y la importancia. En resumen, nuevamente agradecerle por la deferencia de estar con nosotros. Voy a dar pie a las preguntas que sé que están llegando muchas. Adelante, maestro Antar. Muchísimas gracias, verdaderamente como siempre ha sido un placer el escucharlo, embajador, y además de un placer, un honor. Yo quisiera preguntarle acerca de las frases iniciales con las que empezó. Usted dijo que pasamos de una época a la era de la ansiedad, ¿no? Quisiera repetir esa frase porque la verdad a mí me hace mucho sentido. Y por otro lado, quisiera preguntarle, ¿cuál es su perspectiva para el comercio mundial y especialmente el intercambio entre nuestros países, México, Centroamérica y el Caribe, hacia estados de la Unión Americana como Texas, ya que varias cadenas de la logística están saturadas, los puertos están saturados, sí, la parte de contenedores, a veces no se encuentran los contenedores para trasladar las mercancías. Esas serían mis preguntas. Sí, con todo gusto. Mire, lo primero que dije fue que pasamos de la incertidumbre que causó la recesión de 2008-2009, pasamos a la gran ansiedad que pues, nos causó el desarrollo de la pandemia de la COVID-19, pero en este momento ya estamos en la etapa de la confusión, ¿no? Esto es claro. Ahora, lo que usted menciona de las dificultades de llevar a cabo el transporte de las mercancías hacia Texas, pues es un hecho simplemente en primer lugar, que muchos de los contenedores están estancados en los Estados Unidos, alrededor de Los Ángeles, y no van para el resto del mundo. O sea, se han quedado ahí debido a que muchas de las empresas navieras pensaron que con la crisis de la COVID podían arreglar sus barcos o simplemente había un exceso de barcos para el transporte de mercancías y de pronto se dieron cuenta que la pandemia lo que hacía era el trasladar la demanda desde los servicios. En vez de ir a comer, pues uno estaba encerrado en su casa y necesitaba comprarse una bicicleta estática. Entonces, el crecimiento enorme del comercio de bienes lo que hizo fue la necesidad de la utilización de mayores contenedores, los cuales ya no se pudieron repartir alrededor del mundo precisamente por la concentración que había en ciertos puertos. Digo, poniendo un ejemplo, llevar de Santos, Brasil, a Nueva Orleans un contenedor se ha multiplicado por 10. Pero eso se aplica lo mismo para México y Centroamérica, que requieren, como antes mencionaba, de insumos chinos o insumos de Asia para poder producir sus productos
que exportamos al estado de Texas. Tenemos un menage à trois. Bueno, aquí si somos México y Centroamérica es una parte, Estados Unidos es la segunda y el tercer socio es China. Entonces, esta escasez de insumos y esta escasez en transporte, el precio del transporte se ha multiplicado por muchas veces también en México. Y también una vez que se cruza la frontera hacia los Estados Unidos. Curiosamente, los Teamsters son enemigos acérrimos de los mexicanos, de los transportistas mexicanos, pero hay una escasez enorme de choferes y de camiones en los Estados Unidos. Sería el momento de abrir las fronteras para que pudieran pasar los camiones de Centroamérica, México y Estados Unidos sin ningún problema, y lo mismo ya abrir, como estaba establecido en el TEMEC, abrir la frontera para Estados Unidos de los transportes mexicanos, centroamericanos. Y además es el momento de hacer toda de restablecer, rehacer y hacer la infraestructura para el comercio entre todo este corredor que va desde el tapón del Darién hasta Ontario. Okay. Muchas gracias, embajador. Le agradezco mucho por su respuesta. Al contrario. Por favor, Josefina, su pregunta. Claro que sí, embajador. Hace unos días la Secretaría de Economía nos presentaba una diapositiva en donde nos hablaba que durante los siguientes 3 sexenios se quieren enfocar a 2 mercados. Uno es el latinoamericano, llegando a Ecuador, llegando a Brasil y Argentina. Y en Asia, negociaciones con Corea del Sur. ¿Usted cree que nos dé tiempo hacer este viraje interesante hacia Latinoamérica y las condiciones se puedan dar a lo largo de estos 3 años, que ya es un periodo de tiempo muy corto y aunado de un posible rebrote, cuarta ola, nos dé tiempo de hacer este viraje hacia Latinoamérica y en la visión de estos 3 países, que es Argentina, Brasil y Ecuador? ¿Usted qué opinaría al respecto? Mire, desafortunadamente el comercio que México tiene con la América Latina es muy reducido, es 4,5% del total de nuestro comercio. O sea, exportamos poco e importamos poco. Y esto, bueno, en gran parte ha sido por el modelo de desarrollo que ha seguido varios de los países de América Latina, Brasil y Argentina, que buscaron el desarrollo para dentro de sus industrias. Yo les puse cuál es el arancel que tienen Argentina y Brasil, es 13%. En México, el arancel para los países industriales es 4,2%, pero no tienen oferta para mandar a México. Y además, a mí me tocó negociar con Brasil y con Argentina. No es fácil. Son negociadores muy duros porque no tienen interés. Ahora ya posiblemente tengan interés en negociar un buen acuerdo. Argentina menos que Brasil, mucho menos que Brasil, pero Brasil posiblemente sí estaría dispuesto. Pero al mismo tiempo tenemos nosotros un problema con la parte agrícola, con los productos que Brasil, como vimos en las gráficas, pues exporta al mundo de una manera muy competitiva. Creo que sí se podría hacer. Ecuador es un mercado pequeño, pero pues es importante el tener esos mercados pequeños. Es importante. Tenemos acuerdos de libre comercio que van desde Guatemala hasta Chile por la costa del Pacífico, salvo Ecuador. Ahora por el Atlántico, en la realidad, pues el único país atlántico, también es Pacífico, es Colombia.
Con Uruguay tenemos un acuerdo de libre comercio. Entonces, posiblemente nos dé tiempo. Con Corea del Sur es fundamental el tener un acuerdo de libre comercio. Eso lo podemos posiblemente lograr en el CIPAT, que siempre me digo, cuando le pusieron el CIP, inclusive progresista, ya no sé cómo se llama, ahí me hicieron bordes, ¿no? Pero como Corea del Sur quiere ser miembro del TPP-11, el CIPAT, ahí podríamos negociar con Corea. Sería una muy buena negociación, porque ya Corea, contra lo que cree la gente, Corea es un país que nos provee de productos terminados y de inversiones para hacer en México coches, donde es sumamente competitivo. Y como hemos visto, han tenido un gran éxito. Pero para eso hay un gran número de proveedores mexicanos. O sea que con Corea sería fundamental el poder lograr un acuerdo. Excelente, embajador. Muchas gracias. Aló, sí, bueno, sigo con las preguntas, nos están haciendo llegar. Lo que sí quisiera agregar es, embajador, su apreciación sobre lo siguiente. Hemos visto en las gráficas la importancia del comercio que tiene Estados Unidos con México, pero también vemos en las gráficas la importancia que tiene el mercado americano para Centroamérica. ¿Usted podría compartir o darnos su apreciación en la posibilidad de una alianza comercial mexicana-centroamericana? Centroamérica, los 6 países, son un mercado de 60 millones de habitantes. Es un mercado interesante. Unidos los dos, México, Centroamérica, y de cierta manera con sus productos, su mano de obra barata, poder competir en parte con un segmento, tal vez un 10% de lo que produce China. ¿Cómo ve esa teoría? No, mire, esto lo hemos hecho. Lo hemos hecho en materia textil. Ahí tenemos fundamentalmente un mercado común de textil, confección. Lo que pasa es que nos quedamos rezagados. Y esto yo debo decir que gran parte es culpa de México, porque en México lo que se ha hecho es continuar protegiendo la parte textil, la parte de vestimenta y el calzado. Como decía yo antes, tenemos un arancel del 4.2% en promedio para los productos industriales. Para estos otros productos llega al 35%. Entonces, el asunto es que no hemos sabido, incluyendo la República Dominicana, no hemos sabido el evolucionar hacia una producción más competitiva con el sureste asiático, ¿no? Ya no es China, ya es Vietnam, ya es Tailandia, etcétera. No lo hemos podido, lo supimos aprovechar al principio, pero ya no lo hemos sabido aprovechar. Pero como eso, podemos encontrar un número importante de sectores donde podríamos hacer una combinación, una complementación que permitiera una cadena regional o cadenas regionales de valor, pero también con los Estados Unidos y Canadá. O sea, no tenemos que ver esto como Centroamérica, México y Estados Unidos, sino tendríamos que verlo con los 7 países de Centroamérica y México, más los Estados Unidos, más Canadá en lo que fuera posible. Entonces, yo creo que sí habría ahí una
gran oportunidad, un gran potencial, pero para esto tiene que haber alguien que diga, vamos a hacer un estudio, vamos a identificar cuáles serían estos. Okay, muchas gracias, embajador. Hay una pregunta que nos hacen llegar, es que, y continuando con el tema de comercio, ¿qué sectores productivos de México ve usted la oportunidad para recuperar un poco ese efecto de la pandemia? No, mire, la realidad es que en México el comercio se ha recuperado rápidamente, por lo menos se recuperó rápidamente durante los primeros dos trimestres del año. Después ya se ha reducido un tanto el crecimiento de las exportaciones. Siguen creciendo con relación a 2020, pero 2020 es un año totalmente atípico, o sea, se hundió la exportación. La exportación llegó a perder 75% en mayo del año pasado. Entonces, pues en todos los sectores de exportación del país ha habido una recuperación, pero con la nueva variante del coronavirus, con un crecimiento menor a lo esperado en los Estados Unidos. En Estados Unidos esperaba crecer al 7%. Ahora ya es el 6%. Digo, va a ayudar mucho el que se estén poniendo $1.200.000.000.000 de apoyo a la infraestructura de los Estados Unidos. Eso desde luego ayuda a las exportaciones mexicanas. Pero ya para el año que viene, ya va a haber un aplanamiento en la curva. Y básicamente es que no se ha sabido aprovechar debidamente las diferencias que tienen China y los Estados Unidos, donde las cadenas de valor, donde México participa en muchas de ellas, pueden trasladarse, hubieran podido trasladarse hacia México. Pero hay una incertidumbre importante en cómo se va a tratar a la inversión extranjera. Y por lo tanto, pues no se podría haber aprovechado de una mejor manera esta situación. Muchas de las cadenas de valor, por razones del desarrollo de la economía china, se han desplazado hacia otros países asiáticos. Se podrían haber desplazado hacia México, pero esto ha ocurrido en una medida menor a la que hubiera sido posible. Perfecto, embajador, muchísimas gracias. No queremos quitarle más tiempo de su agenda y también cumpliendo con el horario que tenemos, queremos darle las gracias nuevamente por su deferencia con nosotros, por participar en este tercer foro de negocio de las Américas, que es en el 2021. Lo hicimos virtual en este momento, esperamos el próximo año hacerlo ya presencial, superando todos esos temas de pandemia y varias cosas más. Embajador, muchas gracias. No sé si tiene algunas palabras finales para ya pasar a la siguiente etapa. No, miren, mis palabras finales son de un gran agradecimiento por la invitación que se me ha hecho, el honor que se me ha hecho de participar en este foro. Y además que estoy convencido de que va a ser todo un éxito este evento y es lo que permite el que haya un mayor comercio entre los países de América Central, México y el estado de Texas. Así que mil gracias por la invitación y estoy a sus órdenes. Cualquier
cosa que necesiten de mí, con todo gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente, embajador.